Como los dos conflictos más violentos en la historia de la humanidad, no es de extrañarse que las dos guerras mundiales cuenten con toda clase de historias paranormales relacionadas con ellas. Desde los ángeles de Mons hasta las sombras de Hiroshima y Nagasaki, hay miles de relatos sobrenaturales que involucran espíritus, entidades, demonios y críptidos merodeando los campos de batalla aún décadas después. De todos modos, algunos de los más perturbadores surgen a raíz de la llamada Tierra de Nadie, el mar de canales, fosas y trincheras que servían en los frentes de batalla de Europa en la Primera Guerra Mundial. Durante años, soldados de ambos bandos lucharon y murieron entre ríos de sangre y lodo, cadáveres putrefactos, ratas que devoraban cadáveres y la amenaza constante de ametralladoras y los primeros gases venenosos. Así que cuando los soldados alemanes, ingleses, franceses y estadounidenses volvieron a casa, cientos de ellos relataron sus encuentros con espíritus de compañeros muertos, monstruos y seres que desafiaban toda explicación, los cuales parecían estar ahí con el firme propósito de atormentar a los combatientes y alimentarse de su miseria. Un diario perteneciente a un soldado canadiense narra una experiencia parecida a la de Will Beer, encontrado por el historiador Tim Cook. El diario, que cubre la vida de un soldado canadiense durante los primeros años de la guerra de trincheras, presenta un relato en el cual el hombre se encontraba trasladando bombas durante una noche. En medio de una intensa descarga de artillería alemana, llegó un punto en el que el fuego enemigo era tan fuerte que se vio forzado a cubrirse en el rellano de la trinchera, y ahí, para su desconcierto, vio de pie a su madre difunta a unos metros de distancia. Confundido, se incorporó y trató de seguir a la aparición, salvándose del impacto de un cañón howitzer que voló en pedazos el rellano donde había estado tan solo unos momentos antes. Una de las primeras pinturas de William Orpheus fue un artista cuya gran parte de su trabajo se basó en paisajes relacionados con la guerra y cuya experiencia en la guerra se vio marcada por un suceso paranormal del que fue testigo mientras se encontraba en el bosque de Taipool, cerca del campo de batalla de Somme. Para noviembre de 1917, Orpen se encontraba en Taipool cuando la batalla del Somme ya llevaba aproximadamente 18 meses sin detenerse. De hecho, para cuando Orpen fue desplazado al lugar, muchos de los cuerpos de los soldados fallecidos seguían descomponiéndose en el suelo porque no había forma de enterrarlos. Esa tarde en particular, Orpen se sintió extraño, como si una presencia invisible lo estuviera observando, e inclusive dijo en más de una ocasión que aunque el sol brillaba en lo alto durante todo el día, el bosque se veía inusualmente oscuro. El pintor decidió sentarse en un tronco caído, experimentando abrumadores sentimientos de miedo y fatalidad. Se encontraba tratando de lidiar con una opresión en su pecho cuando algo lo golpeó de lleno en el pecho, lanzándolo hacia el suelo con gran fuerza. Pensando que se podría tratar de un soldado enemigo, Orpen se incorporó de un salto y se dio cuenta de que no había nadie en el lugar. Al revisar su equipo, que también había caído al suelo por la gran fuerza invisible, se encontró con que su lienzo había sido destruido. Al caer, increíblemente había aterrizado sobre un cráneo humano y este lo había atravesado en el medio. Fue hasta muchos años después, cuando ya había sido liberado del servicio militar, que Orpen relató su historia explicando que era común que los soldados vieran fantasmas en el campo de batalla, pero estos relatos eran usualmente descartados
como síntomas de enfermedades mentales desarrolladas por el estrés y la exposición a la muerte y el constante peligro de la guerra. Y por ello era que muchos militares terminaron siendo dados de baja o enviados a análisis psicológicos. Como otros intelectuales de la época, el poeta Robert Graves fue enviado al campo de batalla en 1915 y también tuvo encuentros con lo paranormal. En su libro Goodbye to All That, escribe que la creencia en fantasmas entre los soldados ingleses era prevalente, al grado de que la forma en que se reconocían entre sí durante los patrullajes era el decir la palabra fantasmas a manera de contraseña. En junio de 1915, Graves se encontraba cenando durante su estadía en la región de Beth Moon cuando vio pasar a un amigo suyo, el soldado Challoner, de la delegación real galesa. Pasado por una ventana, Challoner le sonrió, saludó y continuó caminando como si nada por afuera de la casa. Graves creyó conveniente saludarlo y fue a la ventana para hablar con él. Lo que encontró afuera fue oscuridad y ningún rastro de Challoner, con excepción de una colilla de cigarro humeando al pie de la ventana. Al poco tiempo de ello, Graves se enteró que Challoner había sido asesinado en Petersburg en mayo de ese año, semanas antes de que lo viera pasar por la ventana. Como un dato curioso, Graves afirma que durante su época en Inglaterra, Graves le había dicho que se verían en Francia. Meses después, Graves se encontraba descansando en Gales, en casa de la madre de un compañero que había muerto en Francia. La mujer dejó el cuarto del muchacho tal y como estaba cuando se fue, a manera de altar hacia su memoria. Las cobijas eran cambiadas y lavadas constantemente y se colocaban flores frescas y cigarrillos en la cama. Graves habló hasta tarde con otro compañero y al irse a dormir dijo que fue despertado constantemente durante las noches por golpes en el piso y las paredes, ruidos de puertas abriéndose y finalmente gritos histéricos de un hombre desconocido. En la mañana, Graves agradeció a la mujer y salió junto con su compañero, diciéndole que el lugar era peor que los campos de batalla de Francia, y años después escribió que como miles de madres adoloridas, esa mujer debía haber estado entablando contacto con su hijo fallecido por medios de espiritismo. Durante la batalla de Le Cateau en 1914, soldados ingleses y franceses aseguraban que constantemente era común ver la aparición de batallones espectrales de caballería que galopaban a toda velocidad en dirección a los alemanes, quienes incluso llegaban a atacar con armas fantasmales. Durante una noche, un grupo de oficiales de la Fuerza Expedicionaria Británica se encontraron con un gran ejército de jinetes, todos con el uniforme de los escuadrones de caballería reales, y que aparecieron de entre los bosques al lado del camino, cabalgando al mismo ritmo que los oficiales. Durante una noche, un grupo de oficiales de la Fuerza Expedicionaria Británica se encontraron con un gran ejército de jinetes, todos con el uniforme de los escuadrones de caballería reales, y que aparecieron de entre los bosques al lado del camino, cabalgando al mismo ritmo que los oficiales. Fue un oficial de nombre Johnston que años después describió la historia, relatando que este fenómeno ocurrió durante 20 minutos, por lo que inclusive creyeron que se trataba de alguna división del ejército británico enviada a reforzar su unidad. Luego de dejar atrás a los jinetes, Johnston decidió detenerse y regresar para saber de quién se trataba la identidad del oficial a cargo de los jinetes. Al regresar por el camino, Johnston no pudo encontrar evidencia alguna de los caballos, como pasto aplastado o las huellas del casco en el lodo. En otra ocasión, un brigadier relató en entrevista con el London Evening News que una vez, mientras se encontraba en la localidad de Langres, algunos kilómetros de París, el ejército inglés
entró a una pradera donde cabalgaba un ejército de caballería francesa, acomodados en columnas y marchando hacia París de manera increíble. Luego de ver a lo que parecía ser una gran fuerza militar en dirección a la capital francesa, estos comenzaron a hacerse translúcidos hasta que se desvanecieron del todo a orillas de un bosque.